Amén, muy buenos días. Vamos a dar juntos nuestra confesión de fe. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado, tengamos una verdadera fe. Tengamos una verdadera fe. Amén. Vamos por el segundo capítulo de la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo tener un corazón sincero como hijos de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que es por medio de conocer la sana doctrina. ¿Cómo es que puedo tener un corazón sincero delante de Dios? Es cuando conozco la sana doctrina. Y la sana doctrina, dijimos, no es que tenga el nombre de una iglesia, no es que tenga el nombre de un pastor, por supuesto una iglesia lo dice o un pastor lo dice, pero no tiene el nombre de. La sana doctrina es lo que nos acerca más a Dios. Amén. La sana doctrina es lo que produce frutos agradables a Dios. La sana doctrina es lo que me lleva a amar más a Cristo. Dentro de eso, hoy el mensaje nos va a llevar a entender una fe verdadera. ¿Qué es una fe verdadera delante de Dios? Y para entender esto, hermanos, siempre comenzamos diciendo algo muy fundamental y básico. Todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Todo ser humano tiene la capacidad de tener fe. Todo ser humano fue creado para tener fe. Pero no todos tienen fe. Esa es la cuestión de estos tiempos. Aunque fuimos creados con la capacidad de poder tener algo tan grandioso y bonito como fe en nuestro Creador, no todos tienen una fe correcta. Muchas personas el día de hoy dicen tener fe o la fe que tienen no es una fe correcta. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sé qué es una fe correcta? ¿Solamente lo que dice el pastor será una fe correcta? ¿Solamente lo que dice una iglesia o alguna denominación será la fe correcta? No, tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice que es una fe correcta? Entendamos primero esto. Dios desea que todos lleguen a conocer a Cristo. Amén. El deseo de Dios, el corazón de Dios que es tan grande, desea que todos nosotros, aún la persona más vil de este mundo, llegue a conocer a Cristo. Ese es el deseo de Dios. Sin embargo, no todos van a tener fe. No todos van a creer. Muchos no solo no creen en Dios, sino que rechazan a Dios. Muchos no solamente no creen en Dios, sino que aborrecen a Dios. Escúcheme bien. Quizás no muchos lo digan abiertamente por vergüenza, pero sus mismas acciones lo demuestran. Hay algunos que con todas sus fuerzas declaran diciendo, yo no creo en Dios, y así tú me des la mejor evidencia, así Dios se ponga delante de mí y me diga, yo soy Dios, yo no voy a creer en Él. Hay personas así, el día de hoy. Y las consecuencias de esto son bastante graves. Miren lo que pasaba en el tiempo de Moisés. ¿Cuántos estamos todavía firmes en la promesa de leer la Biblia en un año? ¿Seguimos? ¿Amén? Seguimos avanzando. No importa si están un poquito atrasados, no se preocupen. Tomen un día, 2 días, verán que se ponen al día rápidamente. Estamos en Deuteronomio ya. Amén, estamos en Deuteronomio, ¿sí? Pero si ustedes ven Éxodo, Levítico, Números, y ahorita que estamos viendo Deuteronomio, el pueblo de Dios, a pesar de que veían las obras maravillosas de Dios con sus propios ojos, aún así desafiaban a Dios. El pueblo de Dios que veía lo maravilloso que era Dios con ellos, que hacía fluir agua de una roca, que hacía caer maná del cielo, que partió el mar rojo, que partió el río Jordán, más adelante lo verán eso, que venció a todo el ejército de Egipto,
aún así había gente que se rebelaba en contra de Dios. Ojo, nuevamente lo digo, el deseo de Dios es que todos podamos creer. Lamentablemente, no todos van a creer. Va a haber personas que van a no solamente no creer, sino que van a rechazar con todo su corazón a Dios. Y el problema de esto es que cuando eso sucede, empieza a haber consecuencias. Pero antes de ver las consecuencias, la pregunta que estoy seguro que se estarán haciendo ahorita es, ¿por qué muchos no creen en Dios? ¿Cuál es la causa de esa incredulidad? Cuando llegamos a conocer este evangelio, el diablo se convierte en nuestro enemigo. Dile a tu hermano que está a tu lado para que no se confunda. El diablo es tu enemigo. ¿Ya? El diablo es tu enemigo. ¿Ya? Él no es tu amigo. Amén. Él no es amigo de ninguno de nosotros aquí. Él es nuestro enemigo. ¿Sí? Desde un inicio fue así. ¿Quién hizo caer a Adán y Eva? El diablo, Satanás, la serpiente antigua. Con engaños, y hasta el día de hoy sigue engañando a las personas, sigue destruyendo a las personas por medio de sus engaños. La semana pasada vimos algo interesante. Dijimos, ¿cómo es que el diablo engaña? Por medio de la falsa doctrina. ¿Y qué es la falsa doctrina? Todo lo que te hace pensar que Dios es tu enemigo y que el diablo es tu amigo. Todo lo que te hace pensar de que el mundo es tu amigo y que Dios es tu enemigo, eso es la falsa doctrina. Miren, si nos damos cuenta de esto, la pregunta que les dije es, ¿por qué hay personas o por qué existe la incredulidad? Es porque es un estado espiritual. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Si le creo más a las cosas del mundo, si amo más las cosas del mundo, si amo más hacer las cosas malas delante de Dios, ¿es por qué? Porque mi estado espiritual es como la de un hijo del diablo. Entonces ahí está respondiendo a la pregunta, ¿por qué hay gente que a pesar de que ve a Dios, a pesar de que ve las obras de Dios, a pesar de que ve lo bueno que es Dios, aún así rechazan a Dios? ¿Por qué? Porque su estado espiritual es que son hijos del diablo. Es muy importante que entiendan esto, hermanos. Muy importante. Porque el día de hoy hay muchos que están sufriendo por causa de esto. Y si no nos damos cuenta de esto, vienen consecuencias tremendas. La consecuencia de tener una fe errada, por ejemplo, si mi fe está puesta en un objeto que no puede ver, que no puede oír, que no puede comer, no puede oler, ¿qué es eso? Idolatría. Si mi fe está puesta en un objeto, una persona, una piedra, una madera o en algo que no es Dios, a eso se le llama idolatría y eso trae destrucción. Acompáñenme un momentito nada más a Deuteronomio capítulo 4. Los que tengan sus Biblias, vamos a Deuteronomio capítulo 4. Vamos al versículo 25. Y miren lo que dice el Señor. Deuteronomio capítulo 4, versículos 25 al 31. Miren lo que dice el Señor. Si después de haber tenido hijos y nietos y de haber vivido en la tierra mucho tiempo, ustedes se corrompen y se fabrican ídolos y toda clase de figuras, haciendo así lo malo ante el Señor su Dios y provocando a ira, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes, de que muy pronto desaparecerán de la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. No vivirán allí mucho tiempo, sino que serán destruidos por completo. El Señor los dispersará entre las naciones y entre todas ellas
solo quedarán esparcidos unos pocos. Allí ustedes adorarán a dioses de madera y de piedra, hechos por seres humanos, dioses que no pueden ver, ni oír, ni comer, ni oler. Pero, escuchen bien esto, si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. ¿Qué estamos declarando en esta introducción para que podamos entenderlo? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos la capacidad para tener fe. Todos tienen fe en algo. Sin embargo, lo que Dios me está diciendo hoy es que no solamente es que tenga fe, es que mi fe esté puesta donde debe estar. ¿En quién debe estar puesta mi fe? En Cristo Jesús. ¿Hacia dónde tiene que estar puesta mi fe? Hacia Cristo Jesús. ¿Y qué pasa si mi fe se desvía y pongo toda mi confianza en el mundo, pongo toda mi confianza en mis fuerzas, pongo toda mi confianza en las cosas de afuera, o una estatua, o una imagen, o algo de madera o de piedra? ¿Qué pasa entonces? Dice la palabra, serás destruido. Serás destruido. Hermanos, hoy es un mensaje difícil. Es difícil porque no siempre vamos a escuchar cosas agradables y bonitas en la iglesia. Y con esto, la intención del mensaje de hoy no es que yo diga, ya ves, esta persona está en idolatría, esta otra persona está en idolatría. Esa no es la intención. La intención es que hoy mi corazón diga, mi fe tiene que estar en el lugar correcto. Mi fe tiene que estar puesto en Cristo Jesús. Si no entiendo esto, la consecuencia va a ser mucho peor. La consecuencia de alejarme de Dios es que será todo destruido. ¿Por qué? Porque Dios me creó para Él. Dile a tu hermano que está a tu lado, Dios te creó para Él. Dios te creó para que seas de Cristo, no del mundo. Y si me alejo de Cristo, me alejo de Dios, créanme que va a suceder desastres una y otra vez en mi vida. Tenemos un Dios celoso, hermanos. Tenemos un Dios celoso y gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque Él, al ser un Dios celoso, un celo santo, quiere decir que nos ama. Y quiere decir que nos quiere para Él. En la actualidad, esto es prohibido decirlo. En nuestra sociedad está prohibido decir esto. ¿Cómo vas a tener un Dios celoso? Y cada vez que yo leo esto me da alegría. ¿Saben por qué? Porque entiendo que Dios me ama con un celo santo. Hermanos, ¿cuál es entonces el contenido de mi fe? Hemos estado leyendo 1 Timoteo capítulo 2, versículos 4 al 7. El versículo 4 dice, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Dios desea que todos seamos salvos, pero lamentablemente no todos quieren o pueden creer. Y luego dice Pablo muy interesante. Versículo 5 dice, porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Deuteronomio 6 del 4 al 6 dice, oye Jehová, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Tenemos un solo Dios. No hay otros dioses. Amén. Un solo Dios. No hay otros dioses. No hay Dios verdadero fuera de nuestro Adonai, fuera de nuestro Señor Jesucristo. Solamente Dios, Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Dios tan bondadoso es que se nos ha revelado a nosotros como un Dios trino. Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Un solo Dios. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser eso? Te digo ahorita, no trates de comprenderlo con tu inteligencia.
porque Dios es Dios y muchas veces va a ser incomprensible. Lo que sí tenemos que hacer es aceptar y recibir como Él se ha revelado a nosotros. ¿Y cómo es que Dios se ha revelado? Un solo Dios, Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Hermanos, tenemos un Dios que no es desconocido. Tenemos un Dios que no se esconde, sino que se ha revelado. Ustedes miren los cielos, miren el sol, miren la luna, miren las estrellas, miren el universo, y todo habla de su poderosa mano y su majestuosa existencia, porque nada de esto ha sido creado por casualidad. Miren lo fuerte que quema el sol ahorita. Ahorita está quemando el sol ahorita. Si salieran ahorita al medio de la pista, no podríamos aguantar 2 horas, 3 horas, no podríamos aguantar ahí. Y bueno, esta información ya uno lo puede averiguar en internet exactamente, pero ¿a qué distancia está el sol ahorita? ¿2 kilómetros? ¿100 kilómetros? Está a miles y miles de kilómetros de distancia y mira cómo quema el sol. Y saben ustedes que el sol es una de las energías que demora millones de años en terminarse. Millones de años. Hasta el día de hoy ni un ser humano ha podido crear algo así. Con tanta tecnología, tenemos baterías que pueden durar semanas, horas, dependiendo de cuánto se use, pero el sol, desde el inicio de su creación, no ha dejado de quemar. Millones de años. Y todavía falta mucho para que se apague. ¿Quién puede hacer algo así? ¿Casualidad? Díganme ustedes, ¿casualidad? ¿La casualidad puede generar una energía tan poderosa como el sol? No lo creo. Ustedes miren lo maravilloso que es simplemente un día por la noche cuando está el cielo todo despejado. Miren las estrellas, qué bonito se ve la luna y las estrellas de noche. ¿Quién puede crear un paisaje tan bonito? ¿Casualidad? Solamente Dios. Tenemos un solo Dios. Nunca podremos captar lo grandioso que es Dios, ni podremos entenderlo en su totalidad, porque somos seres limitados en tiempo, en materia, en fuerzas, pero Dios, a pesar de ser tan grande, tan majestuoso, se nos ha revelado. Un solo Dios. Amén. Un solo Dios. No tenemos la fe en 3 dioses, no tenemos la fe en 5 dioses, no tenemos la fe en miles de dioses, tenemos la fe en un solo Dios. Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Luego dice el versículo 5. Un solo mediador. Un solo mediador. Si podemos ver la existencia de Dios, nos daremos cuenta que el mundo está separado de Él ahora mismo. El mundo se está alejando más y más de Dios. Pero la pregunta que les quiero hacer hoy, y les voy a desglosar esto también, ¿qué es lo que nos separa de Dios? ¿Qué es lo que nos separa de Dios? Ayer conversaba con un muchacho, también en la fe, creyente, y me decía, sí, pastor, me gusta mucho reunirme con ustedes, al menos los días sábados, porque antes iba a la iglesia, pero dejé de ir a la iglesia por mucho tiempo. Y le pregunté, ¿qué es lo que te separa de Dios? ¿Qué es lo que nos separa de Dios? Y finalmente la respuesta fue esta: el pecado. El pecado nos aleja de Dios. Isaías 59, versículo 2 dice: son las iniquidades de ustedes las que nos separan de su Dios. El pecado nos aleja de Dios y el pecado no puede ser resuelto por nuestra propia cuenta. Entendamos esto. El pecado no puede ser resuelto por mi propia cuenta. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Si yo quisiera solucionar el problema del pecado, tendría que morir.
Pero aún muriendo, no se soluciona esto. ¿Por qué? Porque tiene que haber un pago por ese pecado. Hay una deuda por ese pecado. ¿Y qué es lo que puede pagar esa deuda del pecado? Solamente una sangre limpia, pura, sin mancha. Y la única sangre limpia, pura, sin mancha es la sangre de Dios. Un solo mediador. No podemos acercarnos a Dios solo con mis pensamientos. No puedo acercarme a Dios solamente porque digo o lo pienso así. Tengo que acercarme a Dios como Dios quiere que me acerque a Él. A ver, lo voy a repetir, ¿ya? Tengo que acercarme a Dios como Dios quiere que me acerque a Él. ¿Podemos aceptar eso? Tengo que acercarme a Dios como Dios quiere que me acerque a Él. Hemos establecido que es un Dios poderoso, creador del universo, de los cielos, las estrellas, la luna, el sol, los mares, las montañas. Dios todopoderoso. A este Dios todopoderoso yo voy a agarrar y le voy a decir, yo me acerco a mi manera. ¿Sería posible eso? ¿Un ser tan finito? Hermanos, ustedes dejarían, voy a hacer un ejemplo un poco exagerado acá, pero ¿ustedes dejarían que una hormiga les quite su casa? Si una hormiga va y les toca la puerta y le dice, a ver, señor Jairo, hoy día me voy a mudar yo y toda mi familia a su casa. Necesito que se desalojen, por favor. ¿Quién le haría caso? Nadie. ¿Por qué? Porque somos muchísimo más fuertes. Muchísimo más fuertes. Ni siquiera una aplastada, un solo soplo y las hormigas se van volando. Esta es una comparación, como le digo, exagerada y no llega a alcanzar lo que somos nosotros delante de Dios. Y así muchas veces me veo cuando yo quiero darle una condición a Dios. ¿Quién soy yo para darle una condición a Dios? ¿Quién somos nosotros para decirle, yo me voy a acercar a ti, oh Dios, cuando tú hagas esto, esto y esto y esto? Eso no funciona así. ¿Cómo le vamos a hablar así al Creador, al Rey del universo? No podemos. Tengo que acercarme a Dios como Dios quiere que yo me acerque. Por eso dice la Biblia, hay un solo mediador. Un solo Dios. Un solo mediador. ¿Y quién es ese mediador? Jesucristo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Es que a veces sale la pregunta, dice, pero ¿por qué Dios? A ver, ¿por qué todas las religiones no pueden llegar a Dios? Porque Dios no lo ha establecido así. ¿Por qué un budista con su fe no puede llegar a Dios? ¿Por qué de repente un musulmán con su fe no puede llegar a Dios? Porque Dios no lo ha establecido así. Dios mismo ha dicho, lo que me aleja de ti es el pecado, pero voy a establecer un solo mediador para que tú te puedas volver a acercar a mí. ¿Y quién es ese mediador? Jesucristo. ¿Un solo Dios? ¿Un solo mediador? Jesucristo. Dios mismo vino a este mundo según sus promesas. Cristo Jesús es nuestro camino a la salvación, es nuestro camino a conocer al Dios eterno. Juan 14:6, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo Jesús es el camino. Cristo Jesús es la vida. Cristo Jesús es la verdad. Fuera de Él no hay otro camino. Así como Dios le agradó poner la luna de un color, el sol de un color. Yo sé que algunos de los niños en algún momento se han preguntado, ¿y por qué el sol no es de color azul? ¿O por qué el sol no es de color naranja? ¿No? ¿Por qué tiene que ser ese color como color fuego? Porque Dios así lo quiso. Y anda, cámbialo a ver. Anda, cambia el color del sol a ver.
¿Podríamos hacerlo? Imposible. Nos achicharramos. Dios ha establecido un solo mediador entre Él, ¿quién es? Jesucristo. Porque solamente Jesucristo murió en una cruz. Solamente Jesucristo sufrió por nuestros pecados. Le dije, el pecado tiene una consecuencia. La paga del pecado es la muerte. Pero no nuestra muerte, sino que tenía que ser una sangre pura, limpia, sin mancha. Solamente la sangre de Dios. ¿Y quién sufrió todo esto? Cristo Jesús. Primera de Pedro 2:24, apunten esto, Primera de Pedro 2:24. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la verdadera fe. Hermanos, yo sé que el calor está chocando a algunos. Dile a tu hermano que está a tu lado. Verdadera fe, hermano. Vamos. Verdadera fe, hermano. Verdadera fe. Miren, tenemos toda la capacidad para tener fe, pero por mucho tiempo nuestra fe ha estado puesto en otro lado, en otro lugar. Quizás en mi fuerza, quizás en el dinero, quizás en la fama, quizás en las cosas del mundo, quizás en la música, no sé, quizás en personas o quizás en idolatría. Lo que hoy Dios me está diciendo es, vuelve a poner tu fe en mí. Vuelve a restaurar tu fe en Cristo Jesús. Porque la Biblia lo dice, un solo Dios, un solo mediador, Jesucristo, el Rey de Reyes. Esa es la fe que tenemos que restaurar. Un solo Dios, Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Un solo mediador. ¿Por qué? Porque a Dios yo no me voy a acercar como a mí me parece. Voy a acercarme como Dios quiere que me acerque. ¿Y quién es ese mediador? ¿Quién es el único que me puede llevar hacia Dios? Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo? Porque solamente Jesucristo murió en una cruz, sufrió por nosotros y pagó el precio de nuestros pecados. Si no sucedía eso, nuestro destino final era el infierno. Si Jesucristo no hubiera venido a este mundo, si no hubiera venido Jesús el Cristo a este mundo a morir por nosotros, no habría esperanza para nosotros. Pero hermanos, concluyo con esto. La fe no solo es un pensamiento positivo, la fe es una acción también. Amén. La fe no solamente es un pensamiento positivo, la fe es una acción. Muchos no desean venir a la iglesia porque piensan que es un lugar donde te van a llenar de leyes. No voy a la iglesia porque, bueno, en la iglesia me van a decir que no tome, no haga esto, no salga, no me vista así. Pero la realidad es que la iglesia lo que quiere es transformar tu corazón. El evangelio va a transformar nuestro corazón. Si realmente amo a Dios, no me va a ser difícil seguir sus mandamientos, porque lo amo. Amén. Si realmente amo a Dios, no me va a ser difícil. Ayer salíamos con los jóvenes, con los muchachos y estábamos comiendo y le hacían preguntas a mi esposa de cómo cuando nos conocimos, cómo era, ¿no? Y una de las cosas que mi esposa le compartía era que cuando hablábamos hasta las 2, 3 de la madrugada, 4 de la madrugada, toda la noche nos pasábamos hablando por teléfono. Aquel entonces no había planes ilimitados, eran por planes de unas gigas o minutos. Se acababan mis minutos, me iba a recargar mi celular, otra vez regresaba para seguir hablando con mi esposa. Y aunque tenía sueño, no me costaba. ¿Por qué? Porque estaba enamorado, estoy enamorado. ¿Ah? No me costaba eso. Hablar con mi esposa horas, no me costaba eso. ¿Por qué? Porque hay amor. Ahora, si me dijeran, no sé, habla con una persona que no te gusta hablar mucho, no sé, que no tiene mucho en común, no me podría soportar hablar 3, 4, hablar 5 horas con esa persona, no tenemos nada en común. Si amo a Dios, no me va a pesar seguir sus mandamientos.
si mi fe está puesta en Cristo Jesús, no me va a ser difícil seguir sus mandamientos. Por el contrario, si amo al mundo, me va a ser difícil seguir lo que Dios me dice. Si mi corazón y mi fe está puesta constantemente en las cosas de la carne o del mundo, me va a ser muy difícil seguir a Dios. Y miren, aquí vienen textos difíciles, pero hay que hablarlos. ¿Están listos? ¿Están listos? Vamos al versículo 8. Hermanas, viene palabra para ustedes hoy. Me han dicho que están listos, ¿ah? 1 Timoteo 2, versículo 8. 1 Timoteo 2, versículo 8. Vamos a leer poco a poco ahí. ¿Ah? Guerrera, acá está la guerrera de Cristo. ¿Ah? Es que en estos tiempos no se puede hablar de esto, por eso muchos pastores no lo tocan. Porque rápidamente van a acusar de machismo, van a acusar de galismo. Pero hermanos, hemos establecido algo. No me acerco a Dios como yo quiero acercarme. Me acerco a Dios como Dios quiere. Amén. Y miren lo que dice el versículo 8. Le voy a hablar primero a los hombres, por supuesto. Dice, quiero pues que en todas partes los hombres oren levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Que es una de las características del hombre. El hombre es rápido en enojarse, ¿no es cierto? ¿O no? Bueno, hablo por mí solo. Yo sí me molesto rápido. Y rápidamente levantan las manos. Oye, ¿no es cierto? No me refiero solamente a puños, sino a levantar las manos en algo, a enseñarle algo. Y Pablo dice, mira, si vas a hacer eso, hazlo porque estás orando. Si vas a levantar las manos, si vas a tener fervor o pasión para querer pelearte, mejor hazlo orando. Si eres tan rápido para enojarte, ¿por qué mejor no oras primero? Que tu rapidez no sea mejor en orar antes de enojarte. Se quedó silencio, ¿vieron? Una hermana me dijo, amén. Varones, ¿qué dice? Oren en todas partes, ¿cómo? Levantando las manos al cielo con pureza de corazón. Amén. La palabra de Dios lo dice. Si Dios mismo me está diciendo que cuando oro, levante las manos con pureza de corazón, aleluya, así lo vamos a hacer. El mundo te dice todo lo contrario. El mundo dice, anda a la iglesia, pero sentadito, no hagas nada. No cantes, ¿para qué cantas? Y tenemos la capacidad de hacerlo, pero no lo hacemos. Por eso les decía, la fe no solamente es un pensamiento positivo, es una acción. ¿Amén? Es una acción. Ahora sí, mis hermanas. Ahora sí, mis hermanas. Agárrense la mano, por favor. En cuanto a las mujeres. Espera, antes de entrar aquí, a ver. Antes de entrar al texto. Quiero que entiendan el punto de lo que estoy hablando. Transformación de corazón. Amén. Corazón. Si estás aquí, gloria a Dios. Si vienes por primera vez, gloria a Dios. Preferimos que estés aquí antes que estés en otro lugar. Preferimos que estén aquí. Pero hemos establecido que si quiero agradar a Dios, no lo voy a agradar como yo quiero, lo voy a agradar como Él quiere que yo lo agrade. Amén. Tan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Quién no tiene oro acá? ¿Ah? ¿Quién no tiene un peinado ostentoso el día de hoy? ¿Ah? Es que a ver, muchos lo han tomado como, ya ves, mira, tienes puesto un arete de oro, tienes puesto un anillo de oro. Quiero que entiendan el contexto, pero también es importante seguir lo que Dios dice, ¿sí? El contexto era este. Antes, las mujeres ejercían mucha autoridad y eran muy ostentosos. ¿Por qué? Porque las que se vestían así con cantidad de oro, con peinados ostentosos, eran las prostitutas.
Y lo que Pablo está diciendo es, mira, si no se va a diferenciar en cómo se viste una prostituta allá afuera y las hermanas de la iglesia, pues no está bien eso. No está bien eso. ¿Por qué? Porque no somos del mundo, somos de Cristo. Amén. Y por eso la Biblia dice, vístanse decorosamente. Amén. Esto no quiere decir que se vistan como se vestían hace 2000 años atrás. ¿Ah? No estoy diciendo esto. Está bien la modernidad, está bien el estilo en estos tiempos, pero decorosamente. ¿Para agradar a quién? A Dios. No para que el hermano o la hermana me vea, no. ¿Para agradar a quién? A Dios. Amén. Decorosamente, ahí está. Que se adornen más bien con buenas obras. ¿Cómo se tienen que adornar? ¿Cuál tiene que ser el adorno? El mejor adorno que se puede poner una mujer dice que es la buena obra que hacen. Aquí le va también a los hombres. ¿De qué nos sirve tener una ropa muy bonita o costosa o limpia si mis actos son sucios? De nada me sirve. Dice por eso Pablo, yo prefiero que se vistan de buenas obras. Como corresponde, miren lo que dice, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. Amén. Como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. Ya, ese fue nivel 2, ahora vamos un poquito más niveles, vamos a subirlo un poquito de nivel. Nivel 3, ¿eh? Dificultad. Le va a hacer la dificultad. La mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime. ¿Qué quiere decir eso? En silencio. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto entonces? Que las mujeres no pueden hablar. ¿Ah? ¿No pueden hablar las mujeres? Es interesante, pero le digo, son textos difíciles, pero hay que entenderlo en su contexto. Como les decía, en ese entonces había mujeres que eran demasiado prepotentes. Y ojo, eso también se ve en nuestra sociedad actualmente. ¿Sí? Actualmente. Esto no solamente Pablo lo toma como una recomendación, lo está diciendo ¿de dónde? Lo está diciendo desde la creación. Desde la creación. Dice, mira lo que dice Pablo. Porque primero fue formado Adán y Eva después. Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer. Lo está tomando desde la creación. Y por eso, hermana, con todo respeto y cariño les digo, no le es permitido ejercer autoridad sobre el esposo. Amén. Amén. Lo dice la Biblia. Ahí está, ¿ves? Le dije nivel 3, ¿ah? Nivel 3 de dificultad. ¿Ah? ¿Ah? Por supuesto, hermanos, queremos que un matrimonio sea agradable delante de Dios. Pero un matrimonio agradable delante de Dios va a ser un matrimonio que sigue lo que Dios dice que debemos seguir. Amén. Y a nosotros los hombres también nos va a dar duro, solamente que no en este capítulo. Eso lo veremos la otra semana. Hoy le toca a ustedes, las mujeres. ¿Por qué? Dice. Porque lo más bonito es eso. Miren el mejor ejemplo. ¿Quién fue el mejor ejemplo de sumisión? Cristo Jesús. El mejor ejemplo de sumisión fue Jesús. Él siendo Dios, Él pudiendo decir, venga un ejército, una legión de ángeles a rescatarme en este momento, lo pudo haber hecho. No lo hizo. ¿Por qué? Porque fue sumiso y se sujetó a la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque eso iba a producir ¿qué? Salvación de nuestras almas. Y yo entiendo muchas veces y me dicen constantemente, pero pastor, mi esposo no me hace caso, mi esposo no hace esto, mi esposo. Entiendan que el día que estemos delante de Dios, Dios le va a pedir cuentas a tu esposo. A nosotros nos va a pedir cuentas delante de Él. Un día. A todos nosotros. Pero tú, hermana, es mejor que sigas lo que dice la Biblia.
Amén. Esto es un caso general. Hay casos obviamente específicos que solo tocamos de manera personal, ¿sí? Pero hablando de manera general, este es el orden de Dios. Amén. Le decía, no solamente es una fe de pensamiento positivo, es una fe de acción. ¿Y dónde pongo en acción mi fe? En casa, con mi familia. Porque podemos ser muy hermano, hermana aquí, podemos levantar las manos en oración, podemos decir fuertemente amén, pero llegando a casa, allí se va a poner a prueba lo que hoy estamos hablando. Hermanas, allí se va a poner a prueba qué tanta autoridad ejercen ustedes en casa. ¿Mm? Amén. Con esto, para todos concluyo. Tenemos que vestirnos decorosamente con modestia y rescato. ¿Para quién? Para Dios. Amén. Para Dios. Si amo a Dios, no voy a tener ningún problema con esto. Pero si amo al mundo, voy a tener muchos problemas con esto. ¿Y qué es vestirse decorosamente? Bueno, ponte a pensar. Así como estoy vestido hoy, si me presentare delante de Dios, ¿cómo me vería Dios? ¿Bien o mal? Piensen en eso. Otro, especialmente aquí a las muchachas remanentes. Instagram, Facebook, YouTube, no es el estándar. Amén. El estándar es Cristo. Y me voy a vestir como Cristo quiere que me vista, decorosamente. Y si hay una hermana nueva en la fe, si hay una muchacha, una remanente nueva en Cristo que está llegando al conocimiento de Dios, ustedes sean ejemplo para ellas. Ámenla, atesórenla y nunca rechacen a alguien por su vestimenta. Más bien, ámenla, edúquenla y tráiganla al redil de Cristo Jesús. Amén. Traigan, que sean parte del redil de Cristo Jesús. ¿Cómo tenemos que adornarnos? A todos, con buenas obras. Más que el adorno de una pulsera, más que el adorno de un arete, más que el adorno de una corbata o de un reloj. El mejor adorno que podemos tener es las buenas obras. ¿Y cómo tenemos que aprender? Aprender en sumisión. La Biblia dice que el sabio cuando es corregido calla y escucha, mas el necio cuando lo corrigen levanta la voz, se pelea. Eso dice la Biblia. No es indirecta, pastor, ¿qué me está diciendo? No es ni una indirecta. La Biblia lo dice así. El sabio, ¿qué pasa cuando lo corrigen? Calla, escucha y lo pone en práctica. Amén. El necio, ¿qué dice? No, ¿qué está hablando el pastor? Ese es el necio. Le vamos a dar toda la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a avivar una verdadera fe. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado, pongamos en práctica la verdadera fe. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por el mensaje de hoy. Señor, el mundo cuántas cosas puede decir. Las personas que te aborrecen cuántas cosas pueden decir. Pero nos aferramos y nos sujetamos a lo que nos dice tu palabra, Señor. No queremos ser imitadores del mundo, queremos imitar a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque solamente Cristo nos ha rescatado de las tinieblas. Solamente Cristo nos ha restaurado, ha puesto una nueva identidad en nosotros. Solamente Cristo murió en la cruz por nosotros. Y por causa de eso, Señor, avivaremos más nuestra fe. Por causa de eso, Señor, declararemos que somos tus hijos y te pedimos de todo corazón que nos ayudes a vivir como a ti te agrada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén.